Estamos ya de vuelta después de esa pausa comercial que hemos realizado. Nos habíamos quedado justo en el turno de debate de UPyD, de Mateo Olaya. Adelante, Maite. Bueno, yo quería recalcar que estoy de acuerdo en que efectivamente no es normal que, estando en el patronato de la Alhambra, el PP sentado durante estos años hasta ahora no haya dicho nada. En eso estamos totalmente de acuerdo con el señor Cuenca y suena también a oportunismo. No obstante, hay que dejar las cosas muy claras. Esto es muy sencillo. ¿Necesitamos un nuevo monumento en la ciudad para atraer a más gente? No. ¿Tenemos ya monumentos en la ciudad, patrimonio en la ciudad que está dejado y que necesita inversión? Sí. ¿Se necesita en la Alhambra hacer algo que efectivamente recoja mejor esas necesidades de las personas que acuden a diario? De acuerdo, pues vamos a hacer un proyecto pequeñito que recoja esas necesidades y punto. Y el resto del dinero que genera la Alhambra vamos a reinvertirlo, ya lo ha comentado el señor Puentedura, todo lo que tenemos realmente en Granada que está dejado. Sin más lejos, la muralla Cirí, que es que han devuelto 500.000 euros al Ayuntamiento de Granada, la Junta de Andalucía, porque no se quiere hacer cargo de la muralla Cirí. Es que es una barbaridad. Tenemos un tesoro en la ciudad, muchos tesoros en la ciudad que están dejados. Le acabamos de dar, el Ayuntamiento le acaba de dar a la Junta de Andalucía los restos de Mondragones. Vamos a abrirlos, vamos a ponernos en valor. Otro foco patrimonial importantísimo en Granada. No voy a entrar en lo que se ha hecho, la barbaridad que se ha hecho con Mondragones, pero lo que tenemos vamos a ponerlo en valor, no vamos a mantenerlo cerrado. ¿Por qué no invertimos? Que además el dinero es escasísimo. Estuve hablando con expertos y con 150.000 euros se puede abrir esos restos de los Mondragones. Pues a lo mejor hace que haya gente que venga un día más y se quede una noche más en Granada simplemente con esa apertura. Vamos a, bueno, ya lo ha comentado Paco, muchas de las necesidades, ¿no? La muralla Cirí, Alberzana, la Cuesta de los Chinos, el Maristán, Dalahorra, el Hotel Reuma, todo eso lo tenemos haciendo y muchas más cosas. Vamos a invertir en lo que ya tenemos, no vamos a hacer mausoleos que no necesitamos, si es que no los necesitamos y que, o que coste, no estamos en contra del proyecto en sí, que nos parece una maravilla, francamente, porque efectivamente ha conseguido en el entorno en el que está encauzarlo muy bien. Otra cosa es si eso se llevase a cabo, bueno, la obra, los restos que se podrían encontrar y bueno, medioambientalmente hasta qué punto un sitio tan protegido, bueno, pues habría que verlo, ¿no? Pero en fin, el monumento sí no hay ningún problema. Si efectivamente Granada no tuviera otros atractivos, pues fenomenal, se reinvierte allí. Pero es que no es verdad, es que tenemos patrimonio que está dejado, que es una pena que se esté perdiendo. Así que, sencillamente, esto es, pues eso, que alguien se levantó por la mañana y dijo que iba a hacer un nuevo monumento y que qué bien que iba a quedar para la posteridad, que esa persona o personas han hecho posible un monumento que Granada no necesita, porque es que ya los tiene y los tiene dejados. Vamos a ver. Bueno, pues precisamente en eso, en lo que comentaba Maite, en ese proyecto básico para mejorar los accesos de la Alhambra y el servicio a los 2,5 millones de visitantes es lo que inicialmente el Ayuntamiento estaba de acuerdo, pero claro, acotado a un orden, acotado a lo que supone el monumento de la Alhambra y a la no agresión a un espacio que nos parece que tenemos que conservar, porque en el propio plan director de la Alhambra la interrelación de la Alhambra con los espacios que hay a su alrededor es muy importante. Aquí lo que estamos hablando es de construir un mamotreto de 3 plantas, 3 bajo tierra y 3 sobre tierra, 3 sobre rasante, al lado justo de la Alhambra, en ese espacio de campo que hay cuando pasamos la Alhambra y vamos hacia el cementerio. Es decir, es un auténtico disparate. Pero aquí hay una cuestión dos cuestiones que yo quisiera decir básicamente. Cuando se pone en marcha una inversión de este tipo o un proyecto de este tipo, evidentemente quien tiene la responsabilidad de gobernar, en este caso la Alhambra, debe de impulsar el proyecto. Y así se hizo y así se puso de manifiesto en aquella reunión. A continuación tiene que haber un informe técnico que diga que efectivamente desde el punto de vista técnico se pueda llevar a cabo. Y finalmente debe de haber un referendo democrático de las instituciones que deben de avalar ese proyecto. Lo que se está poniendo de manifiesto en esta mesa y en el pleno del Ayuntamiento es que la inmensa mayoría de los ciudadanos de Granada, nada tienen que ver los votantes de UPyD con los de Izquierda Unida y los del Partido Popular, no estamos de acuerdo con esa barbaridad. Y yo creo que el 95% de los votantes socialistas tampoco pueden estar de acuerdo de esa barbaridad. Y dicho esto, yo me pregunto, ¿qué estarán escondiendo para defender ese disparate tan grande? ¿Pero qué estarán escondiendo? Ya por otra cuestión, además de ir en contra del sentido común y de este consenso que estamos viendo. Al terminar el debate del Pleno, el señor Cuenca se me acercó y me dijo, ustedes saben que venimos hablando de los 2 euros de la Alhambra y todo eso de hace mucho tiempo. Juan, tenemos que sentarnos porque tenemos que llevar un acuerdo, esto es muy importante y seguro que dialogando podemos conseguir un acuerdo. Eso es cierto, absolutamente cierto. De manera que
Es que es muy complicado, es que, claro, uno se le ponen los pelos de punta pensando que hay un interés muy por encima del interés de la ciudad de Granada, que evidentemente queda vulnerado, un interés del Partido Socialista, y claro, que alguien que lleva a su espalda los cursos de formación, los ERE falsos, los más de 1.000 millones de euros robados a los parados de la comunidad autónoma que tiene más paro de toda España, quiera poner en marcha este proyecto millonario, yo pienso mal y seguro, no es que acierte, seguro que me quedo corto. Es una cuestión de visión y de modelo. Cuando yo reclamo que nos dejemos de situaciones oportunistas como la que ustedes están planteando respecto a este proyecto, que han callado durante 7 años, usted es Juan García Montero. Hombre, me ha dicho usted mi segundo apellido. No, lo digo porque y ¿será el que señor como mi hermano no, lo digo por el Madrid? acta. Como lo pone literal, pues lo leo, señor García. Hay un acta literal en el cual el consejero da cuenta del proyecto de Atrio. Vicepresidente de la Alhambra, un señor, un tal Torre Hurtado. ¿Ha dicho usted del proyecto de Atrio? No, le reitero, hombre, claro, le reitero que esto lleva trabajándose de forma seria años, que está en la acta a disposición, que en ningún momento han dicho nada y que ahora, como son las elecciones, hay que montar líos. Pues mire usted, ya está bien que cada vez que haya una inversión, cada vez que haya una mirada al futuro, al progreso, al desarrollo de Granada, ustedes aparezcan para montar un debate estéril. Es una cuestión de visión. Ustedes entienden el patronato y la Alhambra para galas con amigotes, sobre lo que hablaremos también las próximas semanas, y nosotros, yo lo que entiendo es que hace falta ya un modelo serio, hablaba Maite también en esa misma línea, que proyecte a esta ciudad no solo como le corresponde, y es la ciudad de la cultura, de la creatividad del sur de Europa. Es que lo hemos perdido, y lo hemos perdido por 12 años nefastos de Torre Hurtado al frente de este ayuntamiento. No hay otra, y por tanto llega un momento de la alianza, de sentarse en una mesa, de ser serios, porque las mesas del patronato son mesas serias, donde ustedes no han dicho ni mu, y ahora tienen la desvergüenza de una inversión que en todo momento ha estado ligado a fondos europeos, decir que no, renunciar al futuro, al desarrollo y a la generación de empleo. Y por tanto, no solo me niego, sino que incluso, como digo yo antes, es que pido un marco, dentro de un marco estratégico, acabar con este tipo de polémicas, y lo que se defiende en 2007 sea lo mismo que se defiende en 2011 y lo mismo que voy a defender en 2020, evidentemente, si los ciudadanos entienden que hace falta un cambio y deciden que yo sea el alcalde de esta ciudad. Papeles, documentación en la cual se demuestra de forma clara y contundente que Torre Hurtado cayó durante todo este procedimiento, que además los técnicos del ayuntamiento han firmado, ayer leíamos en prensa que los técnicos del ministerio, donde gobierna el PP, el señor Rajoy, los técnicos del propio ayuntamiento han validado técnicamente este proyecto porque es impecable, viable y sostenible. ¿Por qué ahora grupos políticos se oponen? Pues porque hay elecciones, no hay otra. Y les da rabia que haya una buena gestión y haya otro modelo distinto a ese modelo cutre y rancio de Torre Hurtado en esta ciudad y ambiciones algo mucho más importante. Por tanto, llega el momento de acabar con este tipo de polémica, como ya se aprobó. Sigamos defendiendo lo que es lo único que estoy diciendo, pidiendo sentido común, coherencia y visión de esta ciudad, de la ciudad cultural y patrimonial que se merecen los granadinos, y reto a quien lo entienda, yo le reto a usted que me enseñe, al señor Torre Hurtado, una sola factura en la que pueda demostrar que el dinero de la Alhambra se va a otras cosas, que se va a otra ciudad, que lo demuestren, una factura. Me vale que una factura, usted me la enseña, yo me lo creo. Yo traigo documentación y no me invento las cosas, porque a mí me parece tan serio este tema y Granada, que además no solo me documento, sino que estoy dispuesto a defenderlo por el bien de la ciudad, no por el bien de mi partido. Señor Puentedura. Bien, vamos a ver, yo creo que es un problema de visión sobre el patrimonio, y obviamente la visión que tiene la Junta de Andalucía y el Partido Socialista es radicalmente distinta a la visión que nosotros planteamos desde el patrimonio. Ustedes prefieren defender macroproyectos que cuestan 45 millones de euros con arquitectos de renombre internacional, que bueno, algunas veces macroproyectos en el entorno de la Alhambra, es que algunas veces un poquito de humildad, ¿no? Es decir, un monumento al lado de una maravilla internacional, como si tuviesen que estar compitiendo estas dos obras. Pero bueno, macroproyectos en ese ámbito, y se están ustedes olvidando de la base, de las miles de necesidades en el patrimonio que hay en la ciudad, pero también del propio patrimonio que gestiona la Alhambra. Fíjese usted qué contradicción. Cuando el cementerio plantea aumentar en 600 metros cuadrados los nichos y la ampliación del propio cementerio,
aparece una posición por parte del patronato y de la Alhambra diciendo que el impacto en la dehesa del Generalife es terrible. 600 metros cuadrados de ampliación del cementerio. Y sin embargo, un proyecto que ocupa 6.000 metros de superficie en el mismo entorno no genera un impacto terrible en la zona. Desde luego es que ese doble lenguaje y esa doble vara de medir, desde luego es que es muy, muy extraña y además hace daño a la ciudadanía, pero en especial al patrimonio. ¿Por qué no se pone a recuperar la dehesa del Generalife, la propia Alhambra? ¿Por qué no se recupera el Monte de la Sabica y hasta el entorno de Valle de Valparaíso? Y esa declaración de bien de interés cultural que tiene paralizada en la Junta de Andalucía no se hace realidad. ¿Por qué no cogemos y se pone la Alhambra de acuerdo con el Ayuntamiento para recuperar el Carmen del Granaillo, que está justo en la otra ribera de la acera del Darro, la calle más bonita de la ciudad de Granada, donde a los pies de la Alhambra hay estercoleros de basura y zonas de acumulación de basura? ¿O por qué no nos ponemos de acuerdo en la muralla de la Alberzana, en la muralla Almohade, en la muralla Cirí, como antes se ha señalado aquí, a la reapertura del Museo Arqueológico, 5 años ya cerrado, el Carmen de los Negros, que también es ámbito del propio municipal, que lleva también cerrado bastante tiempo, la Puerta de Monaita llena de pintadas que no se limpia, el entorno recuperado junto al Arco de Elvira, completamente vallado, cerrado, y se está convirtiendo en un estercolero en mitad de la ciudad de Granada. Sigo con ese largo etcétera que podríamos estar señalando. Fíjense ustedes si hay necesidades urgentes que potencian que el patrimonio llegue. Ahora, si todo va hacia grandes macroproyectos y nos olvidamos de la cultura de base, del patrimonio de base en la ciudad de Granada, se están restando posibilidades de inversión. Y todo esto que he señalado genera mucho más empleo que otros macroproyectos. Pero es que además el propio proyecto básico, y con esto acabo, para ocupar el mismo tiempo que ha tenido el señor Cuenca. Si quieren ver el hoyo, por eso. Tienen 2 minutos que se pasan. Para llegar a los 3 minutos y medio. Directamente. Para llegar a los 3 minutos y medio causado el señor Cuenca en su última intervención. Tiene que contestarle a los 3. Bien. Si al final nos preocupamos de verdad en proyectos que generen empleo, esto que estoy señalando genera muchísimo más empleo que proyectos que van a ir a concesiones administrativas como son esos 3 plantas de parking subterráneo que se quieren hacer ampliable a 4, o esa zona comercial que se quiere plantear junto al atrio ampliable, porque eso lo dice el proyecto básico. Y al final los usos lucrativos privatizados van a primar sobre el equipamiento público con respecto al futuro del atrio. Nosotros no podemos compartir esa visión del patrimonio y por eso decimos que este modelo de atrio es insostenible para la ciudad, económica y socialmente. Pero también decimos que hay margen para el acuerdo. Hasta ahí, Maite. Bien, bueno, señalar que no se va a perder nada. Porque si buscamos otros proyectos, que los hay muchos, buscamos para que buscamos esos proyectos, con lo cual no se va a perder nada. Sí, todos, pero necesitamos, los proyectos, bien sabes, Paco, que necesitas, no te dan el 100% de la cantidad, necesitas poner una parte, de manera que ese dinero, sencillamente, no es lógico que se destine a un monumento como este, no es lógico, no es necesario, de manera que, primero, vamos a terminar con a solucionar las necesidades reales de la ciudad, de patrimonio, que ya tenemos, que estamos perdiendo, porque efectivamente si el patrimonio... si es que no hay dinero para todo, vamos a ver, ojalá, si lo que tenemos es dinero de más, lo que podríamos es soñar en mármol y en lo que nos diese la gana, pero no es la realidad. Entonces, y que se lo digan a la gente el día a día cómo tiene que afrontarlo. No es la realidad que nos sobre dinero, desafortunadamente, de manera que tenemos que priorizar, y no es prioritario, sencillamente porque hay patrimonio que se está dejando, con lo cual vamos a buscar esos proyectos, vamos a pedir esos proyectos con ese dinero de fondo de la Alhambra que se puede reinvertir en ese patrimonio y nos dejamos de esos monumentos que no necesitamos, que además tienen efectos negativos para la ciudad, porque efectivamente puedes montar allí una pequeña mini ciudad a la que no haga falta bajar a Granada y sencillamente no es lo más lógico. Esos 2,5 millones de personas que van a la Alhambra todos los años, lo suyo sería que viniesen a Granada y se quedasen muchos más días. Creo que ahí estamos todos de acuerdo, de manera que no les demos facilidades para que no se asomen a la ciudad. Y creer que es sostenible por sí mismo, no lo pongo en duda, pero sostenible ¿en qué parámetros? ¿Económicamente? ¿Y el tema medioambiental no lo miráis? Es que me preocupa mucho. Y como ya ha señalado Paco, efectivamente no es congruente que 600 metros cuadrados sean una barbaridad y 6.000 metros cuadrados ampliables no lo sean.
para un cementerio, 600 metros cuadrados para un cementerio, eso sí que es una necesidad básica, por desgracia, o sea, nos morimos, sí o sí. Sin embargo, realmente 6.000 metros cuadrados para un centro comercial, cuando además parece que todo está diseñado para los abades, mágicamente, qué casualidad, pues ahí usted, creo que los intereses de la gente no son los que priman ahí. Una última intervención, porque se nos va el... Con esto cerramos el tema. Vamos a seguir respetando el orden, efectivamente, y cerramos con Maite. Empezamos con Juan, cerramos con Maite. Que están intentando defender algo indefendible es una evidencia y creo que se ha quedado meridianamente claro. Y a mí lo que me preocupa mucho es que los únicos argumentos que utilicen sean la amenaza y luego pues, decir que no es verdad que el ayuntamiento aprobara ese proyecto, pero imaginemos que lo fuera. En el estricto orden de velar por los intereses de Granada, ¿es legítimo en cualquier caso que alguien revise sus revisiones para defender los intereses de Granada? Les puedo garantizar que no es nada electoral, es que están atacando la línea de flotación del futuro de Granada. En cualquier caso, y después esa amenaza velada. El otro día me comentaban los técnicos municipales que asistían a la reunión técnica de la Alhambra que la señora Villafranca había sacado unas fotos de un concierto que John Hepburn Ferrer, presidente de honor, premio del Festival de Cine Clásico de Granada, premio de prestigio turístico de la ciudad, decidió contratar el Palacio de Carlos V con una tasa especial que está en torno a 3.500 euros que pagó de su bolsillo y hacer un concierto en homenaje a su celebración matrimonial que se había desarrollado en la ciudad de Gibraltar unas semanas antes y al que invitó a un montón de amigos de todo el mundo. Bueno, pues amenazan como si hubiese habido un uso fraudulento del espacio de la Alhambra contratado y pagado por este señor, porque el alcalde de Granada y yo, como amigo personal que soy de este señor, estábamos invitados en aquella celebración. Es decir, que si ese es el argumento de defensa del proyecto de la Alhambra, es un auténtico disparate. Y todo esto tiene que ver en la propuesta que el ayuntamiento hizo de utilizar parte de los recursos que da la Alhambra en ese patrimonio que es de la UNESCO y de la humanidad en otra parte del barrio que, como dice Paco y dice Maite, me refiero a Puente Dura, pues es necesario invertir porque lo que tenemos que hacer es utilizar los recursos que nos da nuestra ciudad para mejorar esa ciudad y no todo lo contrario, invertir el dinero que no tenemos para evitar que esos recursos se puedan seguir mejorando y que se sigan empeorando. Eso es lo que hace el Partido Socialista y desde luego es un absoluto disparate. Y de momento, por ser bueno con el señor Cuenca, no digo nada más, pero seguramente tengamos que tener la oportunidad de decirlo. Bueno, está claro que está hablando de dos modelos, dos visiones y dos actitudes desconocidas, eso que ha contado. Hay una clave fundamental en el futuro de esta ciudad. El patrimonio, por desgracia, y yo creo que ha hecho un correlato, Puente Dura y Maite hacían un correlato de esas muchas cuestiones, de proyectos significativos, sí, historial, en el fondo está de acuerdo con patrimonialmente determinantes, sí, no en el cual yo me planteo, y os planteo, ha llegado un momento determinado que en esta ciudad tiene que acabar con los 12 años de desidia de Torres Hurtado en materia patrimonial, que tienen abandonado, y hago el mismo correlato, no solo el Granadillo, la muralla, el arqueológico, el Carmen del Negro, en el cual un alcalde que le preocupe esta ciudad debe de poner, tirar, sumar a las instituciones en una mesa y sacar adelante estos proyectos que son determinantes para que se aumente el número de pernoctas que hay en esta ciudad y por tanto seamos capaces de cambiar esas nefastas actitudes de estos 12 años por un nuevo modelo de visión, sobre todo en la actitud, desde la lealtad. Dicho eso, creo que hay una cuestión determinante. Todo el mundo, aprobado por, insisto, por el ayuntamiento, reconocido por el señor García, es necesario abordar una mejora en los accesos de la Alhambra. Segundo, se acuerda un proyecto que requiere, evidentemente, un estudio de viabilidad. Esto no son cosas serias, como el Carmen del Negro, que se piden fondos europeos y luego se deja allí abandonar una mole, que es lo que ven todos los turistas que suben y bajan por la cuesta de Chapí y desde la Alhambra. Eso sí es insostenible. Y esto es sostenible porque se cuentan con recursos para su inversión, más de la mitad en fondos europeos y la otra parte de una buena gestión de la Alhambra que siga dejando inversión en nuestra ciudad. Esa es la clave. Decir que ahí va un centro comercial, cuando es una zona de acceso, cuando son dotación de recursos, cuando allí hay las colas en sitios que tienen poco sentido, está clarísimo que hay que invertirlo y por tanto que se haga de forma seria. Ha habido un recorrido, un procedimiento votado, aprobado por Torres Hurtado durante todos estos años y los técnicos del ayuntamiento diciendo que sí. Y ahora, como llegan las elecciones, de forma extraña, todos nos sumamos a decir que no y le damos palos a esta ciudad. Y por último, muy breve, todos y cada uno
de los proyectos grandes, pequeños, que han sido abandonados por Torre Hurtado en estos años, requieren que de una vez por todas no solo generemos una gran alianza, sino que encima de la mesa los pongamos en piedad, empezamos a pedir fondos europeos, porque llevamos desde el 2007 sin pedir nada a fondos europeos, mientras que otras ciudades lo están haciendo. Por tanto, esto es una excelente oportunidad, no hablemos de estética y hablemos de inversión, hablemos de futuro y hablemos de generación de empleo. Señor Puente Dura. Bien, desconocía la anécdota de esa fiesta en el Palacio de Carlos V, pero bueno, concierto, pero que me parece fatal, ¿eh? Me parece fatal por parte de la Alhambra, de que un monumento público sea usado para fiestas privadas, aunque haya un concierto, y fatal también por representantes de la ciudad que asistan a un evento de este tipo. Coste. Yo creo que la Alhambra no está para fiestas privadas de los pijos o pijas de turno, por mucho dinero que tengan o mucho renombre internacional que puedan tener. Está para que todo el mundo, en igualdad de condiciones, pueda disfrutarlo. Dicho esto, ¿alianza para la recuperación del patrimonio? Por supuesto que sí, en lo concreto, pero sin restar posibilidades económicas con respecto a grandes proyectos. Es que hay que tener en cuenta que cuando se habla de los proyectos europeos, es que parece que llega nuevo dinero. No, miren ustedes, la Junta de Andalucía, gran parte de su presupuesto y de propio ministerio vienen de proyectos europeos. Lo que cambia ahora, lo que cambia en el nuevo marco es que lo que antes se cubría mediante transferencia, ahora se cubre presentando proyectos por concurrencia competitiva, que se podría llamar. Ese es el marco. Si no Ese es el marco. Bueno, pues para eso necesitamos una ciudad que sea capaz de presentar proyectos. Ahora bien, ¿necesitamos también una Alhambra que presente proyectos? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero un macroproyecto de 45 millones de euros no puede restarle posibilidades a la ciudad. Sí resta, pero es que resta incluso hasta el propio patrimonio, que antes he señalado que la Alhambra tiene que gestionar: Palacio de la Horra, de San Generalife, Monte de las Colinas de la Sabica, Valle de Valparaíso, etcétera, etcétera, etcétera. Es que resta incluso los baños árabes de la Casa de Zafra, que no he comentado, etcétera, etcétera. Vaya concluyendo, por favor. Es decir, insisto, mire usted, señor Cuenca, y se lo digo con muchísimo respeto, cuando organizaciones políticas tan distintas como el Partido Popular, UPyD e Izquierda Unida tienen que acabar coincidiendo, y le aseguro que a mí me fastidia mucho tener que acabar coincidiendo con el Partido Popular, se lo aseguro, es porque no es un tema partidista. Porque llegan las elecciones. Las elecciones para quien haya presentado antes de unas semanas este proyecto. Menos. Ese proyecto cuando está partidos, redactado y validado. ¿Puedo acabar el argumento? Por favor. ¿Puedo acabar el argumento, por favor? Cuando partidos políticos tan distintos, y le aseguro que a mí me fastidia mucho tener que coincidir con el Partido Popular en este tema, es porque no es un tema de partido, es un tema de ciudad. Y yo le recomiendo a usted que no se quede solo de espaldas a la ciudadanía defendiendo un proyecto que la inmensa mayoría de los granadinos y granadinas rechaza por megalómano y por innecesario. Ahí está, Maite. Bueno, sencillamente, tomando la palabra que ha dejado Paco, es muy sencillo, es que no hay para las dos cosas. Si no, probablemente la discusión sería otra. No hay para las dos cosas, es que hay que priorizar. No me voy a meter, ya como ya he dicho, en el tema medioambiental y el impacto que podría suponer. Pero incluso partiendo de que no supusiese ningún impacto, si tuviésemos para ambas cosas, ya sería una dejadez el que ahora, para justificar un monumento como este, de repente salga el dinero no sé de dónde, y hay dinero para todo el patrimonio. Y vamos a presentar proyectos para todo el patrimonio dejado en Granada, y ya no hay problema para abordar la dejadez del patrimonio municipal. Fondo europeo. Sencillamente, hay que pedir proyectos, efectivamente. El INFE, sin ir más lejos, el INFE que ha sido modelo, el INFE que ha sido desde 2007. El INFE que ha sido modelo, ¿me dejas hablar? Vamos a dejar a Maite. El INFE que ha sido modelo en toda España, Instituto Municipal de Formación y Empleo, que hace unos años el PP eliminó. El INFE funcionaba y llegó a tener más de 300 trabajadores gracias a proyectos europeos. Es decir, en el Ayuntamiento de Granada se sabe muy bien cómo hacer proyectos europeos y que se concedan esos proyectos con muchos millones de euros detrás. Vamos a ponernos a hacerlo, pero lo que no podemos, es que no hay dinero para ambas cosas. Pues lo que tenemos que hacer ya, y ya vamos tarde, si tenemos además un remanente de más de 7 millones de euros, según tengo entendido, que ha generado la Alhambra, muy bien, fenomenal, se gestiona bien, pero ese dinero hay que reinvertirlo, no puede quedar ahí muerto mientras el patrimonio se muere. Lo que ya tenemos lo estamos dejando morir, y ahora nos queremos inventar un monumento megalómano
que no, es que no lo necesitamos. Vamos a cubrir las necesidades reales que sí existen y vamos a tener en cuenta el patrimonio. Y ojo, nosotros no decimos que no sistemáticamente en forma populista. Son todos ustedes aquí testigos que como consejera del Parque de las Ciencias, por ejemplo, el proyecto de Biodomo, que eran 10 millones de euros, que si no perdíamos, lo hemos dicho muchas veces. No es que estemos en contra de que se haga algo y que se inviertan 10 millones de euros, pero ponemos en entredicho hasta qué punto el Biodomo no va a hacer que peligre todo el Parque de las Ciencias. Y lo hemos dicho siempre. Es decir, cuando nosotros creemos que algo peligra y que algo puede ser que no sea mantenible, o en este caso hay otras prioridades, lo ponemos encima de la mesa. No es oportunismo político, es ser racional y pensar en la gente, antes que en uno mismo o en un partido que se convierte en una empresa o un nicho de poder, pero deja de ser partido político porque no soluciona los problemas de la gente. Ahí acabamos. Ni tiempo para despedirnos. Gracias a los cuatro, de verdad. Muchas gracias. Y a ustedes, la semana que viene, si quieren que sigamos hablando de cosas de Granada, estaremos aquí. Hasta la semana que viene.